Bienvenido a Casa sobre la Roca, Iglesia Cristiana Integral. Queremos que conozcas a Jesús y que ese encuentro transforme tu vida por completo. El 2018 es el año de la Reforma Integral y hoy Dios tiene un mensaje especial para ti. Es tiempo de disponer tu corazón. Bienvenido. Acompáñenme por favor al libro de Efesios capítulo 5, verso 14. Efesios capítulo 5, verso 14. Seguimos con la línea que el Señor nos ha venido trazando y vamos a ver hoy la segunda parte de un sermón que estuvimos viendo el domingo pasado. Si no lo pudiste escuchar, recomiendo que entres a la página www.casarroca.org y escuches el sermón. Ya está subido, eso está subiendo casi domingo o lunes a más tardar. Dice así Efesios 5:14. ¿Me acompañan a leerlo? Acompáñenme, necesito que me acompañen hoy. Bueno, porque la luz es lo que hace que todo sea visible. Por eso dice: despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Señor, te agradecemos en esta hora, una vez más, nuestras vidas te pertenecen. Señor, imploro tu compañía. Imploro tu transformación en nuestras vidas. Imploro que el Espíritu Santo de Dios traiga la convicción a nuestros corazones para vivir para ti, Señor, para conocer tu voluntad, para ver tu poder desatado en medio de nosotros. Señor, tú eres quien marca la diferencia en nuestras vidas. No permitas que vivamos vidas naturales. Cuando nos has llamado, Señor, a conocer lo sobrenatural, a vivir de una manera distinta, a ver tu mano y tu favor obrando a nuestro favor, Señor. Te necesitamos en este día. Mueve tu mano, Señor, y toma cada una de nuestras vidas, nuestros pensamientos, creencias, nuestros corazones, nuestras acciones, y déjanos ver los resultados tuyos en medio de nosotros. Te lo pido en el nombre de Jesús, dándote las gracias y creyendo, Señor, que nos has traído hasta este lugar, hasta este momento, para darnos vida, Señor, y para guiar nuestros pasos. En Cristo Jesús, amén y amén. Hace 8 días vimos la primera parte de levantarse para conocer el plan de Dios, para avanzar, para anunciar y para servir. ¿Lo recuerdan? ¿Quiénes no estuvieron hace 8 días? Ok, pueden escuchar el sermón en la página web, como les decía hace un momento. Hoy vamos a ver otros 4 puntos para cerrar este sermón de levantarse. Dios nos llama a nosotros a que nos levantemos para liberar. Dile a que tienes ahí al lado: levántate para liberar. En Hechos capítulo 12, seguimos en el libro de los Hechos, verso 1 al 7, nos dice esto: en ese tiempo, el rey Herodes hizo arrestar a algunos de la iglesia con el fin de maltratarlos. Quiero que pienses y prestes especial atención a cada detalle que se nos presenta en el libro de los Hechos. A Jacobo, hermano de Juan, lo mandó matar a espada. Al ver que esto agradaba a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Esto sucedió durante la fiesta de los panes sin levadura. Después de arrestarlo, lo metió en la cárcel y lo puso bajo la vigilancia de 4 grupos de 4 soldados cada uno. Tenía la intención de hacerlo comparecer en juicio público después de la Pascua, pero mientras mantenían a Pedro en la cárcel, la iglesia oraba constante y fervientemente a Dios por él. La palabra ferviente es del español antiguo. Fervor viene de hervor. En el español antiguo no se usaba la H sino la F. Y entonces, cuando se fue, los idiomas son organismos vivos que se van transformando con el tiempo. Por eso siempre hay que estar haciendo actualizaciones literarias, actualizaciones de los diccionarios, etcétera,
porque se van añadiendo al idioma, se van añadiendo nuevas palabras y hay otras que caen en desuso. Fervientemente significa una oración que hierve, que suelta el hervor, cuando ya ha alcanzado el punto donde comienza a burbujear el agua. Eso es lo que habla de la oración ferviente. Entonces la oración en ocasiones puede ser una oración tranquila, pasiva, pero hay momentos donde necesitamos orar fervientemente. Lo importante es que siempre en la oración debe ser constante. Dile que tienes izquierda derecha, la oración debe ser constante. Y ocasionalmente debe ser ferviente. No siempre tenemos que, vamos a orar por los alimentos y Señor bendice estos alimentos. No, tampoco. Pero hay momentos donde necesitamos justamente que nuestra oración sea como un hervor delante de Dios. Y en este momento están ocurriendo unas circunstancias en la iglesia primitiva. Tenemos una circunstancia ajena que afecta nuestro desarrollo. Pedro estaba sirviendo, estaba caminando, estaba viviendo, estaba extendiendo el evangelio, y de repente una de las autoridades mandó a matar a uno de los apóstoles y vio que había resultado bueno el espectáculo. Dije, oiga, hay que seguir con el espectáculo, cojan a otro. ¿Quién es el otro cabecilla de este grupo? No, Pedro, agárrenlo. ¡Qué bien! Y algunos aplaudieron. Pedro pudo haber sido cualquiera de nosotros. Santiago pudo haber sido cualquiera de nosotros. Y estaban allí y de repente la vida cambió. La vida a veces da unos giros. Y no es por lo que nosotros estemos haciendo bien o mal, sino porque es la vida. Y esto es sorprendente. Lo que tenemos que saber no es que la vida sea o no sea tranquila. Eso no es lo verdaderamente importante. Lo verdaderamente importante es que nosotros estemos ubicados en nuestra vida, independiente de las circunstancias que vengan hacia nosotros, y que estemos preparados en Cristo para vivir la vida. Dile que tienes cerca, prepárate para vivir. Y entonces seguimos con la historia. La misma noche, verso 6, en que Herodes estaba a punto de sacar a Pedro para someterlo a juicio, era un juicio amañado, ya sabíamos hacia dónde iba. Este dormía entre dos soldados. A mí me sorprende Pedro. O sea, acaban de matar a uno de mis colegas, me cogen a mí para matarme y Pedro dormía. Aquí está pasando algo que creería que es sobrenatural. Porque si uno lo van a matar, yo creo que uno no se queda dormido, por más cansancio que pueda tener. Y dice que él dormía, y miren las condiciones además. Dormía encadenado entre dos soldados, sujeto con dos cadenas. Unos guardias vigilaban la entrada de la cárcel. Acuerden que eran 16 guardias custodiando a este hombre. Cada detalle en la Biblia es importante. De repente, sin que de repente es de subrayar, porque es la aparición sorpresiva de Dios siempre en nuestra vida. Un creyente nunca debe perder la capacidad de asombro, nunca, porque Dios puede hacer cualquier cosa en un de repente de nuestra vida. Siempre tenemos que esperar el de repente de Dios, el repentismo de Dios. Y entonces de repente apareció un ángel del Señor y una luz resplandeció en la celda. Despertó a Pedro con unas palmadas en el costado y le dijo: date prisa, levántate. Dios conoce tus circunstancias. ¿Sí? Dale una palmadita al que tienes allá al lado y dile: date prisa, levántate. ¿Sabes que ángel significa mensajero? Definitivamente en la palabra de Dios podemos ver nosotros ángeles que pueden ser personas de carne y hueso, que son enviados por Dios para darnos un mensaje, aún sin que las personas se den cuenta. Pero también hay ángeles como seres sobrenaturales, definitivamente, entre los que se encuentran los ángeles caídos o demonios y los ángeles de Dios. Este es un ángel que Dios envía, un ser sobrenatural que llega y
le permite a Pedro una visión muy concreta, muy específica. Despertó con unas palmadas en el costado y le dijo a deprisa: levántate, despiértate y levántate. Es lo que hemos venido predicando estos domingos. Hay que despertar y hay que levantarse. Dile que tienes al lado: despiértate y levántate. ¿Y qué ocurre en ese momento? Las cadenas cayeron de las manos de Pedro. Como el mejor de los Houdini de la antigüedad, Pedro es liberado de esas cadenas. Lo que quiero decirte para ir redondeando la historia es que la oración trae liberación. ¿Sí? Pedro dormía y descansaba en Dios. Es la única explicación que yo encuentro. Yo leí esta historia y yo quería como zarandear a Pedro. Despiértate. ¿Pero por qué si necesito dormir de noche? Pero está entre soldados y encadenado. ¿Y qué? ¿No es que Dios tiene control de todo? Ah, bueno, entonces siga durmiendo. Pero llegó un momento en donde era necesario despertarse, pero no era despertarse para angustiarse. No era despertarse para desvelarse. No era despertarse para llorar. No era despertarse para temer. Era despertarse para ser liberado. Tenemos que ser conscientes de eso. Que Dios va a meter la mano en nuestras vidas. Y necesitamos orar. Miren la importancia de la oración de intercesión. Lo que quiero decirte es que quizá hay personas cerca de ti en circunstancias muy particulares, o tú mismo, y necesitamos orar los unos por los otros. Este miércoles es miércoles de oración. Dile a que tienes al lado: ¿estás poniendo atención? Miércoles de oración. Mis queridos, oren por los suyos, que el Señor los hará levantar. No importa que no puedas estar ahí, porque a veces Dios permite ciertas circunstancias como la de Pedro, circunstancias definitivamente difíciles en nuestra vida, para que nosotros seamos avivados y mostrarnos lo que Él puede hacer. No es que Dios la manda, no es que Dios dice: oiga, ¿qué hacemos para que Pedro se avive en la fe? Ya sé, encarcelémoslo y que sufra un rato a ver si es formado. No, es que la vida, Dios usa la vida, Dios usa las circunstancias. Por eso es que dice la Escritura que todas las cosas a los que aman a Dios le ayudan para su bienestar. Todo. Porque Dios tiene el poder de poder transformar un encarcelamiento, una amenaza directa de muerte, en vida. No sé si estamos siendo conscientes de esto. Dios quiere hacer cosas en nuestra vida y las va a hacer. Ahora, ¿cuál fue la reacción? Dice, le dijo además el ángel: vístete y cálzate las sandalias. Mire lo que el ángel no tenía: apures, no deje la ropa ahí tirada y corra. Aquí no importa, mire, cualquier cosa la vamos a resolver. Entonces vamos haciendo las cosas en orden. Arréglese, levántese, vístese, lávese los dientes, péguese una peinadita y nos vamos. Vístete y cálzate las sandalias. Así lo hizo, y el ángel añadió: échate la capa encima y sígueme. Pedro salió tras él, pero no sabía si realmente estaba sucediendo lo que el ángel hacía. Él estaba entre: ¿será que estoy soñando? Pellízqueme. Le parecía que se trataba de una visión. Él no estaba consciente de si estaba en lo sobrenatural o en lo natural, pero estaba en lo natural, pasando algo sobrenatural en su vida. Por eso te digo que no pierdas tu capacidad de asombro, ni te niegues a que pueda ocurrir algo sobrenatural de Dios. Tenemos que esperar cualquier cosa de parte de Dios. No tenemos que limitar a Dios a lo que nosotros creemos que Dios debería hacer. Lo que tenemos que decir es: señoras, lo que tú quieras hacer. Pasaron por la primera y la segunda guardia, llegaron al portón de hierro que daba a la ciudad. El portón se les abrió por sí solo y salieron. Caminaron unas cuadras y de repente el ángel lo dejó solo. Ya le dijo: bueno, Pedro, yo llegué hasta acá, hágale, le toca a usted seguir aquí derecho. Entonces Pedro volvió en sí y se dijo, yo subrayé esto en negrilla: ahora estoy completamente seguro de que el Señor ha enviado a su ángel para librarme. Pedro
al vivir una experiencia de estas, adquirió seguridad en su fe, seguridad en su vida, que de otra manera no hubiera ganado esa seguridad. Por eso tenemos que saber que cada circunstancia es una oportunidad para estar seguros en Cristo. Me ha enviado para librarme del poder de Herodes y de todo lo que el pueblo judío esperaba. Cuando cayó en cuenta de esto, fue a la casa de María, la madre de Juan, apodado Marcos. Este es el del Evangelio, Juan Marcos, donde muchas personas estaban reunidas orando, estaban intercediendo. La situación está crítica, tenemos es que orar. Llamó a la puerta de la calle y salió a responder una criada llamada Rode. Al reconocer la voz de Pedro se puso tan contenta que volvió corriendo sin abrir. Imagínese Pedro mirando con desconfianza para todos lados, con la capa puesta así, en una noche así oscura en la ciudad, y él llega hasta la casa de María. Dios mío, gracias que llegue hasta donde María. Golpea, ella corre la puerta, la puertecita pequeña, se asoma y dice, no puede ser, es Pedro, y sale corriendo. Yo creo que Pedro puso la frente contra la puerta. Rode. Pedro está a la puerta, exclamó. Todo el mundo estaba orando, Señor, libera a Pedro, Señor, libera a Pedro, Señor, escúchanos, libera a Pedro. Y entró esta mujer, oigan, Pedro está a la puerta. Estás loca. Miren la fe tan poderosa de esta gente. Estás loca, le dijeron. Ella insistía, es él. Pero ellos le decían, debe de ser su ángel. Entre los judíos había una tradición que Dios, eso es una tradición judía. Y lo que la Biblia está contando ahí es la tradición de los judíos. No necesariamente es el evento como tal. Pero en la tradición decía que cuando una persona nacía, Dios le ponía un ángel a esa persona para que lo acompañara en su camino. De ahí es donde nace una tradición católica que es una desviación teológica, entre otras cosas, del ángel de la guarda, en donde las personas creen que a los ángeles hay que rezarles y pedirles. En la Biblia en ninguna parte habla de que nosotros tengamos la capacidad, ni la cualidad, ni la decisión de entablar relaciones angelicales, ni de darle órdenes a los ángeles. Lo que vemos en la Biblia es que Dios usa a los ángeles y Él le da orden a los ángeles para que en momentos determinados nos sirvan a nosotros. Están puestos al servicio de Dios para ayudar a los seres humanos. Pero es Dios quien le da órdenes. Entonces, si ustedes escuchan a alguien que está orando y que los ángeles y que la angelología y que aparece el ángel y que no sé qué, eso es contrario a la palabra de Dios, no es verdad. ¿Sí? Pero creo en la existencia de los ángeles. Ahora, decían entonces que el ángel se aparecía y que la persona, sencillamente, ese ángel iba guiando, y que cuando el ángel de un hombre y de una mujer los llevaban por el camino para que ellos se conocieran, y que cuando estas personas nacía uno y luego nacía el otro, el ángel que se encargaba de que ellos se juntaran subía en el cielo y tocaba una trompeta y decía, nació la pareja de fulano de tal. ¿Sí? Era una tradición. Este tipo de cosas es simplemente una anécdota, y tenemos que ser conscientes porque pues podríamos ver hoy que en las situaciones en las que andan las relaciones, cómo se pueden dar tantas cosas. Y bueno, esto no pasa de ser unas anécdotas románticas simplemente, pero creo que Dios tiene un propósito con nosotros, y que si tiene que usar un ángel para que nosotros seamos liberados de una situación caótica, lo va a hacer. Es lo que quiero decir. Entonces dice, entre tanto Pedro seguía llamando. Pedro estaba pegado al timbre y la gente no abría, ellos discutiendo, no, Rode está loca, no, que sí, que les estoy diciendo la verdad. Oiga, pues lo más fácil que era, deje entrar a Pedro y se acabó el problema. Cuando abrieron la puerta, lo vieron, quedaron pasmados. A todo el mundo se le cayó la quijada. Y yo creo que Pedro entró y empezó a levantarle la quijada a todo el mundo, tranquilo, soy yo. Todo el mundo lo miraba y decía, no puede ser.
La oración funciona. Increíble. Ellos estaban teniendo una lección, una circunstancia tremenda. Con la mano Pedro les hizo las señas de que se callaran y les contó cómo el Señor lo había sacado de la cárcel. Cuéntele esto a Jacobo y a los hermanos, les dijo. Luego salió y se fue a otro lugar. ¿Qué quiero decirte? Ora y Dios hará. Pero el mensaje es uno: levántate para ser libre. Y levántate para liberar. Si tienes que orar para que otros se levanten, ora para que se levanten. Ora por los tuyos. Y ora fervientemente y constantemente para que eso ocurra. El punto número 2 es levántate para enderezar. En Hechos 14:10 nos dice esto: en Listra vivía un hombre lisiado de nacimiento que no podía mover las piernas y nunca había caminado. Estaba sentado. Escuchando a Pablo, quien al reparar en él y ver que tenía fe para ser sanado, él tenía una actitud. La actitud se nota en la posición y en la disposición. La actitud se nota en la posición y la disposición. La disposición es del ánimo, la posición es del cuerpo. La actitud se manifiesta físicamente y se manifiesta también emocionalmente, emotivamente. Entonces él tenía una actitud, en una posición, a pesar de ser una persona lisiada, tenía una actitud hambrienta y tenía una actitud emocional atenta. Aquí tiene que pasar algo, y Pablo lo ve y dice que reparó en él y vio que tenía fe para ser sanado. Este hombre está disponible, está dispuesto, y le ordenó con voz fuerte: ponte en pie y enderézate. Pablo no lo conocía, lo vio sentado. El hombre dio un salto, seguramente se empujó con sus brazos y dio un salto y empezó a caminar. Qué cosa tan sorprendente lo que estamos viendo acá. Pero quiero decirte esto: algunas personas no caminan en Cristo porque tienen sus caminos torcidos, enredados, tullidos. Tienen cosas por resolver, pero quieren tener fe, quieren creer. Saben que tienen que dar un paso, pero están tullidos porque no han tomado decisiones. Lo que el Señor le dice a estas personas es: levántate y enderézate. Lo torcido hay que enderezarlo para que puedas caminar. Levántate para enderezar, porque si no te vas a quedar toda la vida ahí parqueado. Te quiero decir algo: cada vez cobra más vigencia un pasaje de la Escritura como aquel que dice que no hay nada oculto que no haya de saberse. ¿Sí? Y no es que las cosas tienen que saberse para avergonzar, sino tienen que saberse para enderezar, para resolver. Si nosotros no somos conscientes de esto, podemos llegar a tomar la decisión de mantener una cantidad de cosas por debajo del tapete, por debajo de la mesa, metidos en un arcón por allá, guardados y reservados sin que nadie sepa qué es lo que ha ocurrido. Pero eso no es lo que el Señor dice. Hay un pasaje que es tremendo, que está en Ezequiel: abriré tus tumbas, pueblo mío, y te sacaré de ellas y haré que regreses a casa. Porque cuando Dios abre las tumbas, lo que está muerto, lo que está podrido, lo que está dañado, torcido, lo hace porque Dios quiere que nosotros tengamos una vida en libertad y que podamos caminar y vivir como es correcto. Y por eso lo que el Señor dice es: levántate y enderézate para que empieces a caminar. Dile que tienes ahí cerca: levántate para enderezar. Entonces, ¿de qué se trata eso? Te lo voy a decir. Tú vienes a la iglesia y le dices: Señor, haz conmigo lo que quieras. ¿Ah, sí? Sí, lo que quieras. Ok. ¿Podemos empezar por abrir las tumbas? No, con eso no te metas. Dejémoslo ahí. Eso es entre tú y yo. No, Señor. Esto lo tenemos que resolver.
Y entonces Dios comienza a obrar. Entonces te quiero decir esto: ¿te enderezas o te enderezan? Es más, te lo voy a decir así. Escúchame lo que te voy a decir. ¿Organizas o agonizas? ¿Organizas o agonizas? En todo. Eso es un principio administrativo, ¿sabían? Nosotros organizamos o agonizamos. En el libro de Hebreos, dejen el dedo ahí marcado en Hechos 14, pero en Hebreos 12, 11 al 13, anótenlo, y después volvemos a Hechos. Dice: ciertamente ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable, sino más bien penosa. Sin embargo, después produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados por ella. Por tanto, renueven las fuerzas de sus manos cansadas y de sus rodillas debilitadas. Hagan sendas derechas para sus pies, para que la pierna coja, la pierna torcida, la pierna enredada no se disloque, sino que se sane. El propósito de Dios es que tú seas sanado. El propósito de Dios es que tú seas enderezado. El propósito de Dios es que tú resuelvas tu vida. Y a veces eso va a demandar tener que poner la cara pálida o colorada, depende. Porque podemos tener dos reacciones frente a un descubrimiento o a una circunstancia en la cual Dios empieza a enderezar. Nos podemos poner colorados o pálidos. Pero como dice el dicho popular, es mejor una vez colorado que toda la vida pálido, asustado, angustiado de lo que puede ocurrir. ¿Están escuchando? Porque una vez que escuchas y tienes algo que resolver, no tienes escapatoria. No la tienes. Porque ya se puso en marcha la solución y puedes colaborar o entorpecer, ganar o perder, organizar o agonizar. ¿Me van siguiendo? Dile a que tienes cerca: es mejor que organices a que agonices. Ahora, solo como anécdota y volviendo al libro de Hechos, en el verso 18 nos dice: a pesar de todo lo que dijeron, resulta que, imagínense que Pablo, para contar la historia, Pablo hace esto y la gente quedó asombrada. ¿Y saben qué dijeron? Dioses han tomado la forma humana y han venido a visitarnos. Y entonces salieron corriendo a traer toros, guirnaldas, a ponerlos a ellos, a construirles un altar. Y ellos empezaron a gritar en lengua licaónica, de Licaonia, en ese lenguaje, en ese idioma, y ellos no entendían: oye, esta gente ¿qué tiene que ver los toros? ¿Por qué las flores, las guirnaldas? ¿Será que es que llegamos en época de carnaval? Trajeron el torito y los collares de flores. Y entonces ellos, ¿esta vaina qué es? Y entonces dijeron: no, es que ustedes son dioses. Y creían que Pablo iba acompañado de uno de los que iban siempre en sus correrías, Bernabé. Y Bernabé, de lo que se cuenta de la historia y por el nombre que tiene, era un hombre muy corpulento. Y Pablo era un tipo más bien menudo, ¿sí? Entonces creían que Pablo era el dios Hermes, el que lleva los mensajes, el mensajero porque era el que predicaba, y que el otro era Zeus porque era el grandote, ¿sí? Y entonces dijeron: no, está Zeus y Hermes nos vinieron a visitar. Estamos en el ámbito pleno, ¿sí? del círculo griego. Y entonces dijeron: no puede ser, los dioses se hicieron hombres. Y para eso era como que ellos podían ser sorprendidos de esa manera. Pero ellos se dieron cuenta de: oigan, pero un momento, no, ustedes están locos. En ese momento llegaron los que perseguían a Pablo y dijeron: ustedes saben que Pablo está loco y que Pablo anda regando cuentos y haciendo cosas. Y la gente le creyó. ¿Y sabe qué hicieron con Pablo? Se los voy a contar. A pesar de lo que le dijeron, a duras penas evitaron que la multitud les ofreciera sacrificios. En eso llegaron de Antioquía y de Iconio unos judíos que hicieron cambiar de parecer a la multitud. Apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad creyendo que estaba muerto. Mire que Pablo quedó inconsciente de los peñones que le tiraron.
lo arrastraron de los tobillos y lo fueron sacando de la ciudad de Imagínense que eso no lo estaban sacando. Oiga, saque al muerto por el pastico para que el muerto no sufra. Se lo llevaron por la piedra, por el camino, todo, y lo tiraron fuera de la ciudad. Pero quiero que escuchen esto en el verso 20. Pero, cuando lo rodearon los discípulos, él se levantó y volvió a entrar en la ciudad. Al día siguiente partió para Derbe en compañía de Bernabé. Cuando somos rodeados por los nuestros, nos levantamos. Pero tenemos que ser consistentes y conscientes. El punto número 3 es levántate para andar. Dile que tiene cerca, levántate para andar. En Mateo 9, 2 al 8 nos dice esta historia. Unos hombres le llevaron un paralítico. Estamos hablando, por supuesto, de Jesús, acostado en una camilla. Al ver Jesús la fe de ellos, de nuevo vemos la disposición y la posición, las acciones que estaban tomando. Al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico: ánimo, hijo, tus pecados quedan perdonados. Jesús trascendió a lo físico que estábamos viendo allí. Jesús sabía que esta persona tenía un problema y le dijo: ánimo, tus pecados quedan perdonados. Algunos de los maestros de la ley murmuraron entre ellos: este hombre blasfema. Como Jesús conocía sus pensamientos, les dijo: ¿por qué dan lugar a tan malos pensamientos? ¿Que es más fácil decir tus pecados quedan perdonados o decir levántate y anda? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, se dirigió entonces al paralítico. ¿Y qué es lo que le dice? Levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Jesús no quería ni siquiera que dejara desorden. Y el hombre se levantó y se fue a su casa. Al ver esto, la multitud se llenó de temor y glorificó a Dios por haber dado tal autoridad a los mortales. Es sorprendente lo que nosotros vemos. Ay, sí, pero eso es una historia que... No, esto no es una historia que quiere nada, es la historia que ha pasado con nosotros. En que nosotros llegamos en unas condiciones a Cristo. Y Cristo lo que dijo es: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa, tus pecados quedan perdonados. Por eso vemos pasajes tan extraordinarios como cuando Jesús le dice a la mujer adúltera: vete y no peques más. No es que te estamos perdonando, ya quedaste en cero, háganle otra vez, empieza a poner en rojo su vida otra vez. No, levántate, no lo vuelvas a hacer. Estamos resolviendo, levántate para vivir una vida distinta, no para que sigas en las mismas de siempre. Y el Señor te ha entregado esa autoridad, la autoridad para levantarte, la autoridad para saber que las cosas son distintas hoy en día. Y lo que quiero que te des cuenta es que levantarse implica una acción. Y detrás de esa acción tiene que haber fe, tiene que haber arrepentimiento, porque si no hay fe, no hay arrepentimiento, si no hay disposición, ni hay posición, pues no va a pasar nada. No va a pasar nada. La idea es que pasen cosas. ¿Cuántos quieren que pasen cosas en sus vidas? Yo quiero que pasen cosas en mi vida. Y yo quiero tener la disposición para que Dios haga lo que tenga que hacer, lo que quiera hacer. Y ahora tenemos dos aspectos que deben ser conocidos. Lo primero que vemos aquí en esta historia es la íntima conexión entre el pecado y la parálisis. El pecado paraliza nuestras vidas. El pecado no nos deja pensar bien, no nos deja actuar bien. El pecado no nos deja disfrutar. No nos deja. El pecado paraliza. Digan, el pecado paraliza. Pero lo segundo está la relación entre la libertad y la movilidad. Cuando el Señor perdona, cuando el Señor libera, la persona está en una condición distinta, ve el mundo de manera distinta, lo ve, lo experimenta de una manera completamente diferente. Cuando nosotros sabemos que hemos sido cubiertos, que hemos sido perdonados, que hemos sido liberados, que Dios ha venido a nuestras vidas y nos ha dicho: levántate y anda, tus pecados quedan perdonados. No importa lo que digan los demás. ¿Cómo así que le perdonaron? Yo no le voy a perdonar eso. Pues no importa si tú perdonas o no perdonas, porque ahí lo que se trata es de la relación de Dios con esa persona. Pero esa persona tiene que ser responsable. Un amén ahí nos queda fenomenal. Bueno, otro amén nos hubiera quedado mejor. ¿Cuándo se puede levantar esta persona?
cuando los pecados fueron perdonados. No se podía levantar antes. Hoy hay personas que no han resuelto cosas. El Señor te perdona. Levántate y anda. Pero ¿cuál es tu actitud? ¿Cuál es tu posición frente a lo que estás viviendo? ¿Cuál es tu disposición frente a lo que estás viviendo? ¿Qué es lo que quieres que ocurra? Levántate para andar. Pero no pretendas que no ha ocurrido nada en la vida. Si tienes que resolver, tienes que levantarte para resolver. Para que la persona se pueda levantar, debe ser consciente del arrepentimiento. ¿Saben qué es el arrepentimiento? Lo he dicho aquí muchas veces y lo voy a seguir diciendo hasta que el Señor me diga, nos vamos. Arrepentimiento es un cambio de actitud frente al pecado. Es un cambio de disposición y de posición. Es un cambio de posición en cuanto a que yo le doy la espalda. Yo ya no estoy en posición de pecar, ni tengo la disposición de pecar. Entonces le doy la espalda a esta situación, no más, y mi disposición es que ya no quiero seguir en esto. Mi actitud ha cambiado frente al pecado. ¿Sí? Mi actitud, mi disposición y mi posición. Si esto no se da, te voy a decir qué va a pasar en tu vida. No va a pasar nada. Y esto puede sonar hasta medio extraño, pero donde no pasa nada, nada pasa. ¿Sí? Y nosotros estamos llamados a ver cosas sobrenaturales, extraordinarias, ¿sí? En nuestra vida. No a quedarnos vivamos, a ver qué pasa, a ver dónde nos lleva la corriente de la vida. Ese es el pensamiento del budismo. Te subes en tu barca, esta es tu barca, acéptalo, sigue por esa barca. Ay, bueno, listo, entonces donde la barca nos lleve. Un momentico, póngale freno y reversa, porque con Cristo la historia siempre cambia y siempre será sorprendente. Pero para que haya avivamiento, tiene que haber primero arrepentimiento. Y ahí es donde te puedes levantar para andar. ¿Me van siguiendo? Los que tengan arrepentimiento en su corazón, den un aplauso al Dios que todo lo puede. Cuarto y último punto, levántate para actuar. En Hechos capítulo 26, verso 13 al 20, Hechos 26, 13 al 20, dice: a eso del mediodía, oh rey, mientras iba por el camino, está de nuevo el apóstol Pablo contando una historia que hace 8 días vimos, pero en otra narración. Mientras iba, oh rey, caminando por el camino, vi una luz del cielo, más refulgente que el sol, que en su resplandor nos envolvió a mí y a mis acompañantes. Miren lo extraordinario y lo lindo de esto, porque vemos que cuando Dios aparece, Dios, ¿qué es lo que trae? Lo primero que Dios trae, ¿qué es? Luz. Recuerden que leíamos en Efesios 5:14, cuando abrimos el sermón y los últimos 2 sermones que hemos estado predicando, porque la luz es lo que hace que todo sea visible. Cuando Pedro estaba encarcelado, ¿qué fue lo que ocurrió? Que el sitio, la carta donde estaba, ¿de qué se llenó? De luz. Cuando Dios aparece, tu vida se llena de luz. Y la luz hace que las cosas se vean. Por eso no hay nada oculto que no haya de saberse. Por eso cuando estamos con Cristo tenemos que estar dispuestos a ver las cosas, pero esto, tapen esto para que no se note, para que no se vea. ¿Qué van a decir si se dan cuenta? Eso es lo de menos.
Una luz más refulgente que el sol, que con su resplandor nos envolvió a mí y a mis acompañantes. Todos caímos al suelo y yo oí una voz que me decía en arameo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Qué sacas con darte cabezazos contra la pared? Entonces pregunté: ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues, me contestó el Señor. Ahora, ponte en pie. ¿Qué es ponerse en pie? Es levantarse. Levántate y escúchame. Me he aparecido a ti, subrayen eso en sus Biblias, me he aparecido a ti con el fin de designarte siervo y testigo de lo que has visto de mí y de lo que te voy a revelar. Te libraré de tu propio pueblo y de los gentiles, te envío a estos para que les abran los ojos y se conviertan de las tinieblas, ¿a dónde? A la luz, y del poder de Satanás a Dios, a fin de que por la fe en mí reciban el perdón de pecados, de los pecados, lo que los paraliza, lo que no los deja levantarse, lo que no los deja andar, lo que no los deja vivir, lo que no los deja actuar. Levántate, sí, para ir y cumplir con tu cometido y la herencia entre los santificados. Así que, Rey Agripa, no fui desobediente a esa visión celestial. Al contrario, comenzando con los que estaban en Damasco, siguiendo con los que estaban en Jerusalén y en toda Judea, y luego con los gentiles, y a todos les prediqué que hagan que se arrepientan, que se conviertan. Arrepiéntete y conviértete a Dios. Y que demostraran su arrepentimiento con sus buenas obras. Porque cuando hay arrepentimiento comienza a activarse el propósito por el cual nosotros hemos sido creados, como nos dice Efesios 2:10, que hemos sido creados en Cristo Jesús para buenas obras, y que demostraran su arrepentimiento con sus buenas obras. La persona que vive en el arrepentimiento, la persona que deja su parálisis y se levanta y comienza a actuar, produce buenas obras. Es lo natural de lo sobrenatural. No saca nada con darte cabezazos contra la pared, golpes de pecho, culpar a los demás, tratar de excusarte o justificarte. Ponte en pie y escúchame. Eres enviado, comisionado para llevar la luz a otros, porque la luz es lo que hace que todo sea visible. Por eso la persona puede despertar y levantarse, para vivir, para actuar, para conocer lo de Dios. Pero quiero resaltar que Dios tiene un propósito contigo, para que otros crean. No tienes que ser pastor, evangelista, maestro o profeta. Tienes que ser tú. Tienes que tener una historia para contar. Y la historia es cuando Cristo llegó a tu vida, alumbró tu contexto, tu entorno, te despertó del adormecimiento y te levantó para que cumplas tu propósito, para buenas obras, para que lleves el mensaje de la cruz, para que otros se levanten para actuar. Hijos de Dios, levántense para actuar. No puedo cerrar esta sección de la serie que vengo desarrollando sin traer a la mesa a 2 de Timoteo 2, 7 al 8. La segunda carta de Timoteo es el testamento de Pablo. Pablo le está entregando la posta, la antorcha a Timoteo. Está en la carta de despedida del ministerio de Paulino. Y le dice esto: reflexiona en lo que te digo, y el Señor te dará una mayor comprensión de todo esto. Abran sus oídos y su entendimiento. No dejes de recordar a Jesucristo, descendiente de David, levantado de entre los muertos. Este
es mi evangelio. Cristo se levantó para que yo me levantara. Cristo se levantó para que tú te levantaras. Cristo se levantó y te levantó a ti para que levantes a otros. Pero no para que los levantes a puntapié, a patada, a lengua, a juicio, a piñazos o peñonazos, sino para que les lleves con la autoridad con la que tú fuiste levantado, una palabra que le diga: levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Quiero que miren esto, y con esto cierro. Lo que hemos visto estos 2 domingos. ¿Quiénes son los que se tienen que levantar? Voy a traer lo que prediqué simplemente. Los muertos, los paralíticos, los encarcelados, los tullidos, los torcidos, los desorientados y los apedreados. Son los que se tienen que levantar. Los que están caídos son los que se tienen que levantar. Pero levantarse y accionar su fe, al tener la posición y la disposición, ellos, ¿qué ocurrió? Quedaron vivos, móviles, libres, ordenados, enderezados y orientados. Y lo que Dios le dice hoy a su iglesia es: levántate y anda. Jesús fue levantado para que tú te levantes y entre los dos levantemos a otros. Padre, te damos las gracias por tu palabra. Tu palabra de poder y de autoridad, Señor, que hoy nos hace un llamado, que hoy toca nuestras vidas, porque has venido y harás lo que sea necesario en nuestras vidas para que nosotros cumplamos con un propósito. Por eso hoy nos levantamos y vamos a ir a vivir, Señor, nuestra fe. Vamos a vivir nuestro testimonio, vamos a vivir nuestra vida, vamos a vivir la autoridad. No nos vamos a quedar postrados, ni tullidos, ni torcidos, ni encarcelados por las circunstancias, ni por el pecado, ni por la dureza, ni por el temor, sino que nos vamos a levantar. Levantar del temor, de la enfermedad, del ocultamiento de circunstancias que en ti van a ser resueltas o con un tronar de tus dedos, Señor, para que podamos seguir adelante. Pero que tenemos que reconocer en nuestra debilidad, Dios mío, no para ser humillados, aunque pueden traer humillación, no para ser juzgados, aunque en sí mismas generan juicio, no para ser culpados con señalamientos, porque ya en sí mismas nos hacen culpables. Pero ¿qué hay que tú no puedas resolver, Señor? Tú resuelves todo, porque tú eres la solución a la vida, a la existencia, en Cristo Jesús, Señor. Gracias porque nos has llamado a una fe poderosa, Señor. No a vivir una vida natural, normal, sino una vida extraordinaria, Señor. Una vida de autoridad, una vida de poder, una vida de sorprendernos, Señor. A eso hemos sido llamados. Por favor, que no vivamos menos que eso. Te lo pido, Señor. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Sabemos que Dios llegó a tu corazón con una palabra especial. Repite en voz alta, después de mí, esta sencilla oración. Amado Jesús, te doy gracias. Reconozco que soy pecador, pero también reconozco que tú, Jesús, eres Dios, que te hiciste hombre, moriste y resucitaste. Te abro la puerta de mi corazón. Haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Te recibo ahora mismo como mi Señor y mi Salvador. En Cristo Jesús. Amén. Si acabas de hacer esta oración, la palabra de Dios dice que naciste de nuevo, que eres una nueva persona. Te invitamos a dar el siguiente paso en tu proceso. Somos una iglesia de amor y queremos acompañarte y ayudarte en esta nueva vida. Ingresa a www.casarroca.org. Conéctate, crece, sirve.
Seguimos en contacto.